No alcancé a la clase de hoy en la mañana, me disculpo con todos. Es un día bastante complicado, pero bueno, estamos acá para mejorar este día y completar nuestro avance teórico fundamental, muy necesario para nuestro examen. A ver. Muy bien. Aquí habíamos quedado en el tema de nuestro avance teórico, indicando la parte crítica de Sucre en este caso, era el ejemplo de la calle Junín, de cómo el tráfico realmente nos impide un crecimiento, ¿verdad? En la parte del nivel de servicio, ¿verdad? Nuestro nivel de servicio va cayendo permanentemente, ¿sí? Y no tenemos a puertas una solución relativamente razonable, factible, económica, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la siguiente parte de la parte de los factores que influyen en el diseño geométrico de carreteras. Y uno de los elementos era la función de la carretera. ¿Cuál es esta clasificación funcional? Bueno, tenemos varias formas de clasificación, pero una muy clara es la que vemos acá, clasificando las vías en tres tipos, ¿no? Las arteriales con un alto nivel de movilidad, las colectoras con movilidad y acceso a la propiedad y las locales que proporcionan un alto grado de acceso a la propiedad. Aquí vemos un sistema vial más urbano, si quieren ustedes, ¿sí? Donde se puede ver las arterias mayores en la parte de arriba, arterias menores en la parte de abajo, ¿sí? Las colectoras y las locales que vendrían a ser las calles, ¿verdad? Las arterias primarias, ¿sí? Que son las autopistas. Entonces tenemos arterias primarias, tenemos arterias mayores, tenemos arterias menores. Dentro de la parte arterial se dividen en tres, las colectoras y finalmente las locales, ¿no? De igual manera, tenemos las autopistas como un elemento fundamental. No tenemos espacio para construir autopistas. Creo que la única autopista que tenemos en el país, la autopista La Paz El Alto, ha sido construida en el año 1971, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, en esas épocas era muy diferente La Paz de cómo es actualmente. Me ha llegado un video que es muy interesante del año 1942, de cómo era La Paz en el año 1942, con 250,000 habitantes. Realmente muy, muy pequeñita la ciudad, ¿verdad? Entonces, poco a poco ha ido creciendo y todas las ciudades principales han desarrollado. Si vemos, uno de los crecimientos más grandes urbano es el de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Santa Cruz tenía 50,000 habitantes, en los años 1940 no pasaba pues de 50,000 habitantes, ¿no? Pues imagínense, ahorita tenemos pues con varios millones de habitantes. Entonces, dentro de ese crecimiento, ¿verdad? Tenemos que pensar cómo se han hecho, habíamos hablado en la clase anterior, de que no hay una planificación, no hay un plan maestro de vialidad actual que esté funcionando, ¿verdad? Y peor ahora que necesitamos aglutinar varias ciudades que se han comenzado a unir. Por ejemplo, ya está Cochabamba, Colcapirua, Sacaba, Quillacollo, estamos unidos básicamente en una sola mancha urbana, ¿no? Pero no hay un plan maestro de vialidad y de drenaje. Repito siempre, el plan de drenaje también es fundamental. Cuando empieza a llover en Cochabamba, en muchas calles encontramos pues sectores anegados, casas inundadas, etcétera, ¿no? Pero no se olviden que ese plan maestro de vialidad también viene con un plan maestro de lo que no nos compete a nosotros,
pero es un plan maestro sanitario. O sea, la urbe va creciendo y por debajo de la ciudad se transportan pues todos los desechos, ¿no? Esos desechos ahorita están yendo a tratamiento, pero ese tratamiento ya es insuficiente para la cantidad de gente que tenemos. Entonces, un crecimiento urbano tiene que ir unido básicamente a todos estos conceptos, ¿verdad? Tanto en los criterios de la buena calidad de vida, como del cuidado, en este caso, de nuestro medio ambiente y el cuidado del lugar donde estamos viviendo, brindando también áreas verdes y todo lo que también ya habíamos hablado en muchos casos, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la seguridad vial, estamos hablando, recordamos a todos el capítulo que nos indica los factores que pueden cambiar, que pueden causar el cambio o la modificación de nuestra geometría o que pueden obligar a ciertos diseños específicos con la geometría. En este caso tenemos los cruces permitidos, por ejemplo, la señalización, la geometría peligrosa, las estructuras peligrosas, ¿no? Aquí vemos una correlación bastante interesante, ¿verdad? De lo que son la seguridad vial, la accidentalidad y los lineamientos de diseño geométrico. La fase 1 dice la consulta bibliográfica, antecedentes que correlacionen colisiones de tránsito y trazado geométrico en diferentes vías, ¿sí? Tiene que haber algún tipo de documentación que me indique que en el lugar donde estoy hablando, me estoy refiriendo, han habido varios accidentes, ¿no? Adquirir la topografía, ver cuál es la razón, por qué tenemos algún problema en ese lugar. Entonces, fase 2, desarrollar el análisis de las características geométricas, ¿verdad? O sea, habrá visibilidad tanto en forma horizontal como en forma vertical, ¿sí? Habrán los peraltes correspondientes, se habrán diseñado de manera segura, ¿sí? El pavimento será rígido, flexible, será de tierra, entonces tengo que analizar las características geométricas que podrían de alguna manera tal vez producir esto, ¿no? Fase 3, inventario de accidentes. Esto hay en muchos lugares y si no hay, la gente nos va a contar, ¿verdad? Como ha ocurrido en muchos lugares. Les comentaba del de Sacabamba, por ejemplo, que nos han obligado a cambiar la geometría porque ha habido muchos accidentes en una curva saliendo del puente, ¿verdad? Entonces, la gente ya decía, tenemos que hacer aquí modificaciones porque han habido muchos accidentes, ¿verdad? Entonces, si no existe un registro inventario en tránsito o en la policía caminera, pues tendré que hablar con los vecinos, ¿no? Consultar bases de datos, medios de comunicación, en este caso, para ver los inventarios. En este caso, los medios de comunicación son las personas, porque no voy a encontrar otra forma. Y conocer las características de los accidentes, a qué se han debido, ¿verdad? O sea, de cómo han ocurrido esos accidentes. La fase 4 es la visita de campo, ¿verdad? Localizar puntos críticos a partir de los datos de accidentalidad, ¿sí? Entonces, tendría que ubicar los puntos, tendría que ver, hacer la visita de campo real, ¿no? Ver en el lugar de los hechos qué es lo que ha pasado y por qué. La fase 5, un análisis correlacional, ¿sí? Identificar las correlaciones, básicamente, entre accidentes de tránsito y las características geométricas de la vía. O sea, estamos aquí hablando claramente de accidentes causados por la geometría de la vía, ¿no? No por efectos mecánicos, no por efectos del alcohol. Básicamente estamos hablando de características geométricas de la vía. Bueno, aquí podemos ver unos cruces peligrosos. Hay unos videos que pueden ustedes encontrar en YouTube de accidentes de autos. Hay un montón de videos. Ustedes van a poder encontrar y van a poder apreciar diferentes causas, pero la principal causa son los cruces peligrosos. Cruces en los cuales la gente no sabe tomar la decisión en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, este cruce, ¿verdad? Es muy interesante. Esta imagen la he sacado de internet. He buscado cruces peligrosos y creo que esta imagen nos muestra la claridad. Para empezar, nos muestra con claridad. Para empezar, tenemos acá una entrada bastante peligrosa en la cual se puede apreciar que no hay una curva de enlace, una curva
bastante bonita que debería haber tal vez en un sector un poco más grande, ¿sí? Es una entrada muy ortogonal, muy incómoda. La salida debe ser exactamente igual a este otro lado, ¿verdad? Debe ser exactamente igual a ese lado, ¿sí? Ahora, fíjense, se ha puesto letrero de pare, un letrero de pare. Aquí hay otro letrero de pare, pero aparentemente esos letreros han sido insuficientes. Cuando tenemos letreros de pare, nos necesitamos colocar semáforo, ¿verdad? El conductor tendría que parar si ve esta señalización, ¿sí? Pero aparentemente no ha funcionado, entonces han tenido que poner acá un semáforo adicional, ¿verdad? Para que el conductor tenga la obligación de parar. Bueno, aquí vemos una rotonda. Esto es algo muy interesante porque esto pertenece a México. En México, en algún momento de su historia, decidieron eliminar las rotondas. Se dijeron, es una pérdida de espacio, en realidad tendríamos que mejorar esa distribución. Las han eliminado y han creado cruces internos por acá, para que los automóviles hagan cruces internos acá, y además sí también puedan rotar un poco, pero han hecho cruces internos, han eliminado la mayor cantidad del concepto de la rotonda, ¿no? Ha fracasado rotundamente, se ha tenido que volver otra vez al diseño original, ¿verdad? Con una rotonda. Lo que ocurre es que la rotonda distribuye bien, lo que pasa es que no sabemos tomarla, ¿verdad? O sea, no sabemos tomarla. Cuando entramos a la rotonda tenemos que circular de tal manera que no tengamos que hacer maniobras extrañas, ¿sí? Puedo tal vez pensar en una persona que recién entra a esto y no sabe bien por dónde va a salir, cómo va a hacer. Sí, es perdonable a la gente que no conoce, ¿verdad? O sea, yo cuando iba a Santa Cruz, me acuerdo en mis primeros viajes a Santa Cruz, dando vueltas por el anillo, me he entrado en contrarruta, el tercer anillo interno. Todo el mundo gritaba, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y sí, me he entrado en contrarruta por la falta de conocimiento. Era la primera vez que manejaba en Santa Cruz y aparentemente pues me he confundido, no había señalización, ¿verdad? Entonces, claro, la gente habituada al lugar, la gente que conoce, pues sabe por dónde ir. Pero la gente que no conoce nunca, nunca ha llegado más bien, entonces a veces se puede confundir qué camino tomar, ¿verdad? En este caso particular, cuando tomamos rotonda, tenemos que saber que si queremos girar, tenemos que entrar por los carriles de giro, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir acomodándome en el carril correspondiente para ir planificando mi movimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos que planificar? La planificación no se la hace entrando a la rotonda. La planificación se la tiene que hacer 100 metros antes de la rotonda o a veces hasta 200 metros antes de la rotonda. Eso es parte de la educación vial, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, yo los perdono a los que no saben. El que llega acá a manejar por primera vez no sabe qué hacer, no sabe qué carril va a acomodarse, ¿sí? Porque inclusive en Santa Cruz, aquí en Cochabamba nomás, aquí me he pasado hace un par de días en la América, vas por la América y te acercas a la Potosí, hay un semáforo de 2 tiempos, ¿verdad? Entonces, primer tiempo para girar a la izquierda y segundo tiempo para avanzar recto, ¿no? Hoy semáforo igual en la América por la Toyosa, ¿verdad? Igual. Tienes que pararte ahí y te da verde para que avances recto y verde para que gires a la izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? El giro a la izquierda es más corto que el que va recto. Entonces, de un rato se pone en rojo para que los que están en el carril del frente puedan comenzar su circulación. Entonces, si tú te quedaste en el carril izquierdo, que es el de giro, pues tienes que entrar a la derecha, ¿verdad? Entonces la gente se desespera un poquito, no saben qué hacer, quieren meterse un poquito a la fuerza, etcétera. Y pese a que es gente que conoce, yo conozco, vivo aquí tantos años y demás, entonces, pero me he equivocado. Entonces, si te equivocaste, pues ni modo, tienes que quedarte tranquilito, esperando que pasen todos los autos y tratar de entrar al carril que te corresponde, ¿no? Pero bueno, es parte de la educación vial, decíamos. Otro concepto es la señalización. Yo tengo que señalizar, dice vehículo en cruce. Hay un vehículo que va a cruzar. O sea, aquí tenemos un cruce, ¿verdad? Entonces la señalización me avisa, me alerta que tengo sectores críticos. Entonces la señalización me va a ayudar a que yo pueda dar acá las curvas, circular sin mayores inconvenientes, ¿no? Curva peligrosa 500 metros. Estamos avisando a un conductor para que comience a
trabajar en la reducción de su velocidad, ¿verdad? Entonces, si vemos ese letrero, el conductor tiene que saber de que hay una curva peligrosa a 500 metros y va a tener que comenzar a reducir. En especial si es un camión cargado. Adicionalmente, peor todavía si es que estuviera en bajada, ¿verdad? Entonces, un camión cargado que está yendo a mucha velocidad y además está en bajada, le avisamos que está a 500 metros, ¿verdad? Curva peligrosa a la izquierda. Entonces, tenemos las señalizaciones, tenemos la opción de que el conductor sea, se le avise, o sea, con tiempo suficiente para que pueda comenzar a disminuir la velocidad y entre esa curva con una velocidad segura de control. Bueno, esto sí nos compete bastante, la geometría peligrosa, ¿no? Esta es una curva de retorno, ¿verdad? Que sí hay que diseñarla, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado. Además que de ser curva horizontal, viene unida con pendiente o tal vez una curva vertical. Entonces, tenemos que trabajar además en la figura de la fuerza que va a tener el camión para poder subir y dar esta curva. El camión tiene que frenar un poquito para entrar a la curva. Tenemos que garantizar de que esa velocidad con la que entra la curva pues sea suficiente para poder llegar a la parte superior. Bueno, estas cositas tenemos en nuestro país, ¿no? Aquí vemos un sector de bastantes curvas, ¿sí? Entonces, en montaña tenemos esto. Y los conductores bolivianos pues están ya experimentados, ¿verdad? Ya saben, conocen cómo tomar las curvas, cómo entrar, ¿verdad? Entonces, lo único que falta, como les digo, siempre recalco, es la educación vial, sobre todo para aquellos transportistas que llevan pasajeros, ¿verdad? Tienen que jugar con la vida están cuidando la vida de 30 o 40 pasajeros que están en el bus. Entonces, está dentro de su deber el traslado seguro, ¿verdad? Entonces, a veces vemos flotas que están rebasando en curva, ¿verdad? No se les hace nada. Aquí ha habido un motociclista que ha filmado, ¿verdad? Una curva terriblemente invadida por una flota, se ha denunciado, se ha arrestado al chofer, ¿verdad? Pero ha estado arrestado creo 8 horas y de ahí se lo ha liberado porque en realidad nuestras leyes no penalizan tanto eso, cuando en realidad sí deberían hacerlo porque estamos arriesgando no solamente nuestra vida, sino la vida de los 30 pasajeros que están adentro. Esa es la parte complicada. Esas personas han pagado un boleto para ir a un lugar, ¿no? Para tener un accidente. Entonces, bueno, el deber de la flota es cuidar la salud de todos esos pasajeros. Bueno, no me corren estos videitos, pero este es el angosto, en Tarija, el famoso angosto, ¿no? Fíjense acá arriba, en la parte superior, es pura roca, ¿no? En realidad es un camino que se ha abierto en un cerro de pura roquita, ¿no? Se llama el angosto porque ya no se puede abrir mucho, o sea, también no se olviden de que hay riesgos siempre de falla, ¿verdad? Se ha llegado a una estabilidad, seguramente no lo abren más porque hay riesgo de falla, porque si no hubiera, tendríamos que abrir un poquitito más, ¿no? Se llama el angosto. Bueno, estructuras peligrosas, ¿no? Eh, ¿Qué se podía haber hecho acá? Esto era, este es un proyecto en el cual ya había uno de estos puentecitos, ¿verdad? La vía era angostita. Se decide hacer una vía mucho más ancha, pavimentarla, etcétera, ¿no? Entonces, se toma la peor decisión posible en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la peor decisión? Crear otro puentecito o construir otro puentecito, ¿verdad? Otro puentecito, pero dejando al medio una estructura muy peligrosa. ¿Se podía mejorar? Claro que sí. Para eso hemos estudiado ingeniería. O sea, se podía demoler un pedacito, ¿verdad? De este puentecito. ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede. Ya se ha hecho en otros proyectos, ¿verdad? Y se puede construir un puente un poquito más largo acá. ¿Sí?
ingenieros civiles podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y en el peor de los casos, si creemos que esta vía va a estar transitada por muchísimos vehículos, si esta vía es fundamental, si esta vía es de transporte a un lugar pues muy importante, si creo que el tráfico va a ser muy, muy grande, pues yo puedo tomar la decisión tranquilamente de hacer la demolición total del puente antiguo, ¿sí? Y construir un puente nuevo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, está en nuestras manos tomar las decisiones más importantes. Seguimos con estructuras peligrosas. Aquí esto ha sido abierto primero como una pequeña cuneta y luego ha ido erosionando. Entonces la gente que hace mantenimiento de este camino, que está en el oriente boliviano, pues no lo ha hecho bien, ¿verdad? Ha quedado como una cuneta muy profunda y muy peligrosa, ¿verdad? Los móviles entran acá, pueden correr un riesgo muy, pero muy grave. Este es el puente del Inca. No me acuerdo exactamente cuál será su ubicación en latitud, longitud. Es un lugar muy bonito, pero fíjense acá, el ancho de vía es sumamente angostito. Y todito el proyecto es angostito. Y este puente también lo han hecho angostito. Es un puente tan bonito, ¿sí? Tiene 4 metros de ancho, ¿verdad? ¿No hay tráfico? Sí, señores, no hay tráfico. El tráfico es acá de 2 vehículos al día. Entonces, por eso Caminos justifica y dice, no voy a gastar mucho dinero haciendo un puente más ancho, ¿no? Entonces, bueno, esos son los criterios para lugares donde no hay mucho tráfico. Bueno, ahora vamos a ver los factores físicos. Esto va a ser un poquito más rápido porque ya los hemos ido charlando. Si hubiera alguna duda, tal vez hasta acá, para no continuar, antes de continuar más bien. Permítame traer un vasito de agua, por favor. Gracias. Bueno, les decía, esto va a ser un poquito más rápido, pero antes no hay alguna preguntita, tal vez, alguna duda, alguna curiosidad. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Claro que sí, adelante. Eh, la norma mínima, bueno, ¿hay en la norma boliviana algún valor específico para el ancho de los puentes? Porque me sorprendió el hecho de que ese puente sea realmente muy angosto y quería saber si efectivamente la norma boliviana lo permite. Lo permite, claro que sí, lo permite, está de acuerdo al tráfico. Eso es lo que discutíamos y les conté con el ingeniero William Fernández, que ha trabajado durante muchos años en servicio de caminos. Entonces, William defiende los caminos de 4 metros, los puentes de 4 metros. Yo, por el contrario, pues no, yo defiendo los caminos de por lo menos 6 metros, ¿verdad? Y los puentes igual. Los puentes tienen que ser del ancho, ah, ancho normal. Yo lo llamo así, normal. ¿Cuál es el ancho normal? 2 carriles de 3,50, un ancho de 7 metros. ¿Por qué normal? ¿Cuánto tiempo dura un puente? Un puente tiene que durar por lo menos 100 años. Esa es la idea de una estructura de hormigón armado, ¿verdad? Entonces, yo tengo fe en que el país va a desarrollar y va a seguir creciendo. O sea, yo tengo que brindar un puente ancho suficiente para poder crecer, para que no ocurran estas tonterías. Esto es una aberración, esto es una aberración, ¿verdad? ¿Por qué razón? Este es el puente Caquesá, este es el camino que va, si no me estoy equivocando, tal vez alguien me puede corregir, pues el camino que va a la frontera con Chile. Es decir, por acá entran todos los productos a Bolivia, ¿verdad?
Entonces, si es que estoy planificando, pues voy a meter todo desde Iquique o desde Arica, no me acuerdo al final dónde es, buscar después en internet, pero planifico que aquí va a haber mucho tráfico en los próximos 100 años, ¿verdad? Y voy a pavimentar esta vía. No puedo construir un puente de 4 metros y decir, bueno, cuando se amplíe la vía voy a hacer otro. ¿Por qué razón? Porque en estas estructuritas ya han habido accidentes. Ya han habido accidentes. Los transportistas manejan de noche y de noche a veces no se notan los obstáculos. Aquí no tengo pues luminarias, salvo cuando hay luna llena, ¿no? Pero como no hay iluminación, a veces hay noches bien cerraditas, tengo ese problema, tengo ese conflicto de choques con estas estructuras, ¿verdad? Han habido choques, no solamente con estas, sino con alcantarillas. Entonces, ese es mi punto de vista. La norma permite, lamentablemente, y es por eso que les estoy enseñando para que ustedes planifiquen. El puente va a durar 100 años, ok, entonces hagamos una planificación tomando en cuenta que en 100 años puede haber, pues, muchísimos cambios en esta vía y tratemos de brindar lo mejor posible, ¿ya? Bueno, aquí seguramente el ingeniero Fernández me diría, pero Carlitos, este puente pues es carísimo y si hago de 7 metros va a costar el doble. Y ahorita con 2 autitos pues no va a funcionar. Y saben que lamentablemente tiene razón, esa es la parte dolorosa, ¿no? El ingeniero Fernández tantas veces me ha dicho, pero claro, para 2 autitos que entran acá no es tan correcto. Entonces, si ustedes van ahorita al camino caramba, ¿cuál es este? Está yendo Misque, claro, en la doble, en la diagonal Jaime Mendoza, Misque, han tenido que hacer otro puente al lado, ¿verdad? Ya no tengo fotitos de eso, tengo que viajar más con cámara o con un copiloto que saque fotitos, ¿verdad? Hay un puente de 4 metros de ancho y tiene por lo menos un largo de 100 metros, ¿verdad? Alguien tal vez ha ido por ahí. Entonces, para hacer la doble vía, no es doble vía, es un pavimentado normal, ¿verdad? Han tenido que hacer otro puente al lado, otro puente igual de 100 metros de largo, ¿verdad? Pues de que se puede solucionar a la larga, se puede, pero a veces las soluciones no son tan económicas, a veces un poquito más caras, ¿verdad? Pero reitero la respuesta, lamentablemente sí se puede. Bueno, vamos a Está los bien, Ángel, factores muchas físicos. gracias. Es todo un gusto. Los factores físicos son más facilitos, vamos a ir aquí un poco más rápido, porque estos ya los hemos charlado bastante. Primero la topografía. ¿Mm? La geología, hemos hablado, el clima, tal vez podría. Ahora que he ido mi último viaje a Santa Cruz por el Camino Antiguo, pucha, qué tristeza, ¿no? Todavía no he bajado las fotos, he sacado muchas fotos. Mi presidente no me llama, me tiene abandonado, pero si me llama y me hace recuerdo descargar estas fotitos, puedo mostrar la siguiente semana cómo el clima ha destrozado el clima con la geología, sumado todo, se suma topografía, se suma geología, se suma clima, ese camino está destruido y se ha inaugurado hace 3 añitos. Esta vez el tráfico no ha hecho nada. La hidrografía, ¿sí? Los suelos y el ecosistema. Veremos qué dice. Bueno, las características del terreno básicamente me van a limitar de alguna manera. Ya hemos hablado de esto, por eso decíamos un poquito más rápido. Terreno plano, terreno ondulado, terreno accidentado o montañoso, si ustedes. Bueno, aquí vemos, dice chequeo de pendientes longitudinales y transversales. Aquí tenemos una zona de cambio de ruta. Este es un cambio de ruta en obra. El proyecto original mostraba que esto tenía que cruzar recto hasta allá, pero había que dinamitar todito este macizo rocoso, ¿no? Este proyecto Puente Sacramento, Puente Arce, es un proyecto que se ha ejecutado hace muchísimos años, un pavimento rígido, que lamentablemente ha tenido un manejo económico no sería correcto decir manejo, un presupuesto, diríamos, no muy ajustado, no muy acertado, ¿verdad? Ha tenido que modificarse mucho. Entonces, cuando llegan a este punto, encuentran este macizo y dicen, no vamos a tener plata para demoler, es muy grande para demoler. Entonces, se toma la decisión de hacer una curva y contracurva, ¿verdad? Curva reversa en este caso, para poder darle solución a este trazo, ¿no?
Entonces, se puede modificar en obra si es que la parte económica también se ve un poco afectada, ¿no? Se deben analizar posibles rutas. Les he dicho varias veces que en realidad los proyectos se hacen en la computadora, en la casa, se pueden sacar bueno, muy buenos planos topográficos, ¿verdad? Pero pese a eso tenemos incertidumbre, tenemos varios sectores de incertidumbre, ¿no? Y es por eso que nosotros podemos modificar cuando estamos construyendo. No solo podemos, sino que tenemos que modificar. Bueno, hemos hablado de la parte hidráulica, entonces hay que hacer cruces en ríos, acantilados, etcétera. Tratar de minimizar las luces de los puentes, ver el tema de la cimentación, ver el tema de los apoyos, ¿sí? Ver si hay red ferroviaria para buscar cruces donde haya buena visibilidad y muy poca pendiente. Ahora tenemos otros factores físicos, por ejemplo, zona con material orgánico de mala calidad. Se podría intentar cambiar la vía, ¿sí? Si tengo material realmente muy malo. Por ejemplo, en la zona de Santibáñez tenemos arcilla dispersiva. No sé si han llevado mecánica de suelos, arcilla dispersiva, ¿no? Si se pudiera cambiar el trazo sería fantástico. Lamentablemente no hay por dónde cambiar. Entonces, se ha construido sobre arcilla dispersiva. Y aquí otra vez hablamos del criterio técnico, ¿verdad? Todo el tramo tiene arcilla dispersiva. Entonces, se ha planteado una solución para el kilómetro 5 al kilómetro 12, ¿verdad? Y debíamos asumir, por lógica, de que el kilómetro 12 al 20 teníamos que asumir la misma solución, pero pues no se ha hecho eso, ¿no? No tenemos la reinformación, la reingeniería. Otro problema podría ser las napas freáticas muy cercanas a la superficie, ¿no? En Santa Cruz encontramos un tramo donde el agua estaba a 20 centímetros encima de todo el suelo de la plataforma. Ese era su nivel de equilibrio hidrostático. Muy interesante, ¿no? Entonces, seguramente el lugar tenía una pendiente y estábamos en una especie de pocito, quieren ustedes, ¿no? Entonces, en ese lugar se acumulaba el agüita. Y justamente ahí estaba uno de sus, bueno, no es su compañero ya, pero un estudiante que ya salió de San Simón y fue justamente que me llamó, me dice, ¿qué puedo hacer aquí? Tengo que hacer camino acá y fíjese, ingeniero, está lleno de agua, todo el año tiene agua, ¿no? Entonces ahí tienes que levantar plataforma con capas drenantes, para que el agua pueda circular, quedarse tranquila ahí, y esa cantidad de agua que esté ahí no me reblandezca toda la plataforma. Entonces, una construcción muy buena, de tal manera que el agua no afecte a la capacidad de la estructura. Número y dirección de los cursos de agua, ¿verdad? Hay que verificar eso. Acumulación de nieve en la carretera, podría ser. Paso de la carretera por zonas destinadas a la agricultura o sobre zonas protegidas, arqueológicas. Bueno, estoy planificando ir a Arampampa la siguiente semana. A ver, ojalá se pueda plantear este viajecito. Voy a ir a Arampampa y les voy a traer fotitos y todo eso, ¿no? Esta zona de Arampampa debía ser zona protegida, porque les comentaba que cuando el tractor iba cortando, iban sacando pues vasijas, iban sacando flechitas, ¿no? Todo lo que han podido encontrar se han guardado los ingenieros y los trabajadores, ¿verdad? O sea, porque no ha ido nadie de la universidad, de la parte arqueológica, debían haber paralizado las obras, que se hagan unos estudios arqueológicos para ver que no se dañe pues el patrimonio, pero no ha habido tal. Entonces voy a viajar a Lampampa, ¿no? Hay una zona donde dice que se escuchan muchos ruidos en la noche y cosas por el estilo. Entonces, bueno, después de muchísimos años y mucho deseo, espero que la siguiente semana pueda hacer este paseíto, un viaje cortito. Son las destinadas a agricultura, efectivamente. Ya hemos hablado que se tiene que expropiar algunas tierras. Eh, Tratemos siempre de que esta expropiación sea la mínima posible. La geología de la zona, ya hemos hablado, el clima de la región, sí hemos hablado un poquito, no cambio tanto la geometría por el clima, pero
Hay sectores donde tengo todos los años, como el caso de la Siberia, por ejemplo, todo el año es neblina. Todo el año hay neblina, ¿verdad? A cierta hora, a veces todo el día, llueve mucho en la zona. Son microclimas, ¿no? La zona, por ejemplo, de Cocona, la zona de la Siberia, la zona aquí de Corani. Entonces encontramos microclimas, ¿verdad? De tal manera que encontramos neblina, que es bastante peligrosa, ¿no? Pero no podemos variar toda la geometría por un efecto. En realidad, sí puede ser adverso, pero a veces no tengo más otra opción por dónde ir, ¿no? Evitar la expropiación de los terrenos, ¿sí? Y algunos factores físicos. Taludes inestables. Tenemos que visitar la zona, tenemos que ver cómo están los taludes, ¿verdad? Hay que ir a ver el lugar donde vamos a construir. Ya les decía, el que diseña debería también ir, pero lamentablemente muchos colegas que hacen diseños, pues simplemente mandan a sus ayudantes y dicen, me traes fotitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es lo correcto. Tenemos que ir a ver qué hay en estas zonas, identificar los problemas de material orgánico, presencias de agua, zonas de posibles derrumbes. Hay que tomar, por ejemplo, en este sector, si vemos que está así, ya ha tenido derrumbes propios, o sea, la zona es inestable ya por sí, ¿no? Y cuando meta tractor, pues va a quedar más inestable todavía. Entonces tengo que ver la idea de ser banquinas, ¿verdad? Cortar todas esas zonas, ver protecciones con malla, bueno, abatir taludes, ¿sí? Tengo que tomar determinaciones. Sobre todo la presencia de agua. Cuando encontramos harta agua, ahí estamos en graves aprietos. Donde tenemos harta agua, usualmente viene asociado a arcillas con propiedades nefastas, ¿no? Aquí en la ciudad, nomás sin ir muy lejos, cuando estamos pavimentando barrio profesional, creo que todos conocen barrio, más por el nombre muy chistoso, ¿no? Barrio profesional. Eh, Estamos pavimentando y justo al lado de la plazuela lavaban ropa hace muchos años atrás, ahora han tapado el tanque, ya nadie puede lavar ropa, ¿no? Pero antes lavaba ropa, la gente iba a lavar su ropa porque había abundante agua. Entonces tuvimos que canalizar el agua, pero toda la zona que usualmente tenía agua estaba con una arcilla expansiva, bastante dañina. Hemos tenido que entrar casi 1,50 m para sacar toda esa arcilla, sacar todo el agua, ¿verdad? Hemos tenido que poner tuberías para canalizar esa agua y luego poner pedraplenes para estabilizar el lugar, que nos complica la parte de la estabilización del lugar, ¿no? Como cuando mandamos al topógrafo a hacer el levantamiento para el aeropuerto de San Ignacio. Tenía que hacer, eran 5 alternativas y el topógrafo, acostumbrado a tomar decisiones como ingeniero, ¿verdad? Se fue, volvió, me planteó 4 opciones que ya las había diseñado. Él ya había metido al Civil 3D, ya preparó todo nuestro querido Otilio, ¿verdad? Mi topógrafo. Trajo todo hecho, ¿verdad? Y por el caso, tal vez, bueno, el asunto es que le dije, mi querido, ¿dónde está el quinto levantamiento de la zona? "Ah, no, ingeniero", me dice, esa zona es de Curichis, puro Curichal. No entró al Curichi porque ¿quién va a hacer carretera en el Curichi? O sea, le dije, pucha, yo estoy aquí de más. Tú eres el ingeniero vial. No, o sea, yo estoy de más aquí. O sea, ¿para qué me han contratado? Debías hacer tú nomás todo el diseño vial con la experiencia que tienes, ¿no? Y Otilio, no te enojes, ingeniero. Me dice, no, pero yo le digo, tú has diseñado ya todo, ¿no? Y en realidad yo tenía todo el plan de hacer el camino por el Curichal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a tener que expropiar nada a nadie. El Curichal no tiene dueño. Unos cuantos lagartos nuevos que estaban por ahí, hay que espantarlos un rato y listo. Vamos a hacer el camino por el Curichal. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Yo sé hacer caminos, pues. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Entonces ahora tienes que ir de nuevo a San Ignacio a hacer el levantamiento de el Curichal. Ah, ingeniero, ya, pero dame para mi pasaje negativo. Ya te he dado por tu pasaje, te he dicho que levantes los 5 lugares, ¿verdad? Te he dado para tus pasajes, te he dado para el campamento, te he dado para comida, te he dado todo y te he pagado ya por esos 5 lugares. Así que tienes que volver con tu platito, ¿no? Claro, ha vuelto un poco molesto, pero en realidad eh, hemos acostumbrado a nuestros topógrafos a trabajar así, que
pasen por encima nuestro, y peor, mejor todavía si nos entregan hecho todito, pues los abrazamos y nos alegramos, ¿no? Entonces creo que no es la forma correcta de trabajar. Bueno, aquí vemos el número de estructuras, alcantarillas, puentes, pontones, todo lo que necesitemos. Tenemos que ir haciendo un análisis muy detallado. Por eso les digo, el que diseña tiene que ir a pasear por el lugar, tiene que ir a caminar, hacer reconocimiento, a ver los ríos, quebradas, taludes, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo acá. Ver la geología, aquí vemos un cerro con posibles fallas geológicas, ¿verdad? Aquí tengo planos de falla, ¿no? Nos podrá ser problemático. Entonces, si yo no sé geología, para este paseo me lo tendré que llevar pues, a Julio Epifanio Torres Navarro, ¿no? Entonces, arriba al auto, vamos a pasear para que él vea la geología del lugar, vea sus planos geológicos de la zona donde vamos a trabajar, o mapa geológico, como se llama. Entonces, vea qué cosas tiene la zona, cuál es el peligro que se puede correr. Entonces, en base a eso, tomamos también decisiones en la geología, ¿no? Aquí sectores de falla, ¿sí? ¿Será que es falla geológica o será solamente una inestabilidad de taludes? Hay que revisar estas cositas, ¿no? El clima, ¿sí? Mucha lluvia, temperaturas bajo cero, el pavimento puede tener problemas, ¿sí? Ni modo. O sea, hay lugares donde no puedo escapar de esto, ¿no? Este es el paso internacional Los Libertadores, ¿sí? Un túnel de 3.08 kilómetros de longitud. Este es el paso que va desde Chile hasta Argentina, ¿no? Este es otro de mis sueños, y al final vivimos con sueños los hombres, ¿no? Y esos sueños te hacen un poco, pues, avanzar un poco en el camino, lograr metas. Uno de mis sueños es ir a este lugar, quiero hacer este cruce, ojalá se pueda hacer realidad en el corto plazo, ¿no? Es un túnel de 3 kilómetros de longitud, una cosa fantástica, ¿no? Bueno, no se olviden que los Libertadores en realidad no han pasado por túnel, pues han pasado todita la cordillera a lomo de mula, ¿no? Realmente espectacular. Bueno, las actividades de la zona, ¿sí? Debe evitarse cruzar zonas agrícolas para no dañar la infraestructura, dice, para no afectar a la población, ¿no? Tratar de no afectar en su economía. Entonces, factores de ubicación de rutas en zonas rurales. Factores físicos mencionados se pueden clasificar en determinantes primarios, puntos de paso obligatorio. Determinantes secundarios, puntos de control, positivos, negativos, factores geológicos, hidrológicos, climáticos, técnicos, etc. Bueno, finalmente, los factores ambientales. Tenemos la Ley de Medio Ambiente, la Ley 1333, que me define, primero, analizar la actividad de la zona, ¿sí? Ver el uso de suelo, la estética y la ecología, ver la seguridad, no solamente para la vía, sino para los usuarios y la comunidad, y deberíamos aumentar aquí la seguridad también para la fauna y la flora. Cuando volvíamos de Brasil, escuchaba un comentario de un chapaco, que por cierto hoy día están de fiesta los chapacos. Un abrazo cariñoso si es que tenemos algún chapaco en nuestro curso. Pero recuerdo lo que me dijo un chapaco cuando volvíamos del Brasil. Nos fuimos en bus hace 2 años a Brasil y paramos en un lugar, ¿verdad?, donde había una especie de cigüeña, si vale el término, no sé qué bichito sería, pero muy parecido a una cigüeña. Tal vez era una cigüeña. Y estaba ahí, pero a 5 o 6 metros de la cuneta, ¿verdad? Un árbol gigante. Y el árbol estaba rodeado de unos postecitos que decía zona protegida, ¿verdad? Nido de esta ave, ¿no? Que además es el ave, no sé si es la cigüeña, a ver si les puedo mostrar después el video. Pero estaba ahí a unos metritos de la vía y decía, esta es el ave emblemática del Pantanal brasilero, ¿no? Y estaba ahí, a 5 metros de la carretera. Y el ave estaba ahí, viviendo chocha
protegida por unos 4 palos y unos fierritos, unos alambres, para que la gente no se acerque mucho al árbol, nada más. Y el chapaco dijo con su acento chapaco, dice, pucha, dice, no, si esto estuviera en Tarija, ya lo hubieran bajado de un ondazo. Y tal vez tienes razón, ¿no? Tal vez lo hubieran bajado de un ondazo en Tarija. Pero nos ha sorprendido bastante. O sea, que la gente respete a su ave, al ave que representa el Pantanal, vive a 5 metros al lado de la carretera. Bueno, finalmente el impacto y la mitigación ambiental. O sea, cómo voy a solucionar, cómo voy a recibir esa carga de daño y la voy a tratar de mitigar y que mi carretera pues sea todo un beneficio para todos, ¿verdad? Y que el impacto ambiental sea el mínimo posible. Entonces, a ver, vamos a ir analizando estos puntos. Primero, la actividad de la zona y el uso de suelo, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco. Sí, puede ser agricultura, minería, sí, ganadería. Tengo que analizar cuál es la actividad. Turismo, sí, aquí vemos el salar de Uyuni. La estética y ecología. Esta es la doble vía Santa Cruz-Warnes en uno de sus tramos, que lo que les contaba el otro día, ¿no? Con un canal central. Este canal es muy anhelado en Alemania. Están empezando recién a hacer en Alemania estas cosas para recargar sus acuíferos. Se les han comenzado a secar sus acuíferos, han impermeabilizado mucho sus calles, avenidas, ¿verdad? Tienen sus parques, lo que ustedes quieran, pero hay sectores específicos de recarga de acuíferos. Entonces han inventado el pavimento poroso, que ya han defendido una tesis que es muy interesante de construir pavimento poroso pero resistente, de tal manera que el agua pueda entrar y pasar hasta el acuífero, ¿verdad? Y un estudiante me buscó hace unas semanas para preguntarme tema de tesis y le dije justamente eso. ¿Por qué no haces una tesis analizando los acuíferos de Cochabamba y cómo son sus recargas? Supongo que en PROMIC deben saber dónde están los puntos de recarga, ¿verdad? Para estudiar cómo funcionan estas recargas de acuíferos. Y ve si hay algún sector urbano para hacer un diseño de tal manera que en zona urbana podamos volver a capturar las aguas que vayan hasta ese acuífero y puedan seguir sirviendo, porque Semapa tiene muchos pozos. Para que no sepa, Semapa tiene muchísimos pozos que tal vez ya comiencen inclusive a quedar en desuso por el tema que ya está llegando agua de Misicuni, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema, es la estética y la ecología, ¿no? Tratar de que vivamos de una manera bastante amigable con el medio ambiente. Fíjense esta carretera, pues totalmente abrazada de los árboles, ¿no? Abrazada por los árboles. Bueno, puentes ecológicos. Esto, mucha, necesitamos en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Da mucha pena ir por las carreteras y ver los animalitos atropellados por todo lado, pero es muy fácil. Los animalitos viven en comunidades, en zonas específicas. Entonces se pueden hacer este tipo de puentecitos, no tan grande como este, tal vez inclusive a veces unas tipo alcantarillas para que pasen por debajo de la carretera, etcétera. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes y salvar el apuro si vale el tema. Y ayudar lógicamente a los animalitos, ¿no? Bueno, dentro de la ecología, esto ya se está empezando a construir en muchos lugares y es algo fabuloso, ¿verdad? Esta es una calle, en este caso, prefabricada de plástico. Pueden hacer también su tesis de estas cosas, o sea, cuánto hay que reciclar de plástico, ¿verdad? Todo es con plástico reciclado. Entonces ya vienen como bloquecitos, solamente hay que llevar al lugar y colocar, como Rusty o como, en mis épocas era Rusty, en la época de ustedes se llama Lego, ¿no? Agarrar y pegar los plastiquitos, ¿no? Además que vienen ya con dos cosas fundamentales. Uno, que son los ductos para poder llevar, o sea, los espacios para poder llevar estos servicios. Pueden ser tuberías de agua, de alcantarillado, etcétera, ya están. O los que es fibra óptica, ¿verdad? Ya están. Y además pueden recibir carga de agua, o sea, puede servir como drenaje subterráneo. Es algo realmente muy, muy interesante.
plástico es totalmente impermeable, entonces puede servir como drenaje. Entonces habría que analizar cuál es su capacidad soporte, ¿verdad? ¿Cuánto puede resistir? Los automóviles, no, a un pavimento cualquiera no le hacen nada de daño, ¿verdad? Usualmente cuando vean en carreteras 2, por ejemplo, el nivel de daño que causa un camión, por ejemplo, el daño que causa un camión, digamos, vale 1, ¿verdad? O sea, ponemos la unidad, ¿no? Un daño de 1. Y el daño de un automóvil es de 0.01, o sea, prácticamente nada, ¿verdad? Entonces los automóviles no hacen mucho daño. Habría que ver si resiste el paso de un camión. No sé si resiste, ¿verdad? Entonces se podría modelar tal vez con la resistencia del plástico, porque tiene unos soportes intermedios para distribuir un poquito las cargas. Entonces ahí tienen otro tema de tesis también para poder usar plástico reciclado, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los conceptos del medio ambiente? Número 1, proteger el medio ambiente, acomodándose a las características del terreno, tratando de reducir los cortes y los rellenos. Eso es número 1. Tratando, ¿no? En la medida de lo posible. No siempre se puede. 2, evitar en lo posible la mutilación de la naturaleza y preservar zonas arqueológicas en la medida de lo posible. No siempre se va a poder, pero si hago un buen intento, tal vez me vaya bien. 3, siempre que sea factible, deben usarse alineamientos curvos amplios y separadores centrales amplios, ¿verdad? Preferir túneles a grandes cortes. Esto es absolutamente lógico, ¿verdad? En lugar de tumbar un cerro, yo prefiero hacer un túnel. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y tratar de mantener alineamientos curvos amplios. Esa es una recomendación de hace más de 80 años del ingeniero Otto Rull. Otto Rull. Bueno, finalmente el cuarto, que es uno de los más importantes que se está utilizando actualmente, se lleva a cabo, pero de una manera no muy clara. Dice, revegetar toda la zona de proyecto tratando que los taludes recuperen su vegetación. Los bancos de préstamo deben ser tratados. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando cortamos, los taludes quedan pues los cortes, hemos dañado, hemos sacado toda la vegetación. Entonces, es muy importante hacer la revegetación. No tenemos ítems específicos para revegetar taludes. En los ítems de revegetación en los proyectos ahora nos ponen algunos arbolitos, ¿verdad? A tratar de camuflar un poco el daño que se ha realizado. Pero algún rato espero que se maneje un concepto mucho más amplio para poder dejar esos taludes realmente verdecitos. Porque además, eso es lo que nos sirve. O sea, uno, que sea verdecito, se ve muy bonito, bien estético. Y dos, las raíces, ¿verdad? De las plantas comienzan a agarrar el mismo talud. Entonces, cuando llueve, ¿sí? El talud no se cae. Esas plantas sirven, ¿verdad? Están ayudando a que ese talud se mantenga estable. Entonces, es de doble uso, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace más o menos mal el concepto de la revegetación? Porque nos ponen, por ejemplo, acá me pusieron para el proyecto plantar pinos en uno de los proyectos, ¿no? Entonces yo fui con el supervisor y le digo, oye, esto no es tan correcto porque los pinos en esta zona no van a dar muy bien, ¿verdad? O sea, además que se van a ver medio raros, ¿no? Pero me han enchufado la compu. Siempre. Ahora sí. Entonces, para la revegetación, cuando ustedes trabajen en revegetación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al lugar donde están trabajando y ver cuál es la vegetación que da en ese lugar. Si están trabajando en una zona altiplánica, pues ¿cuál es la vegetación que da? No van a llevar ahí molles, ¿no ve? Tienen que ver esa paja brava que da en el altiplano. Entonces tienen que hacer pues un vivero con pura paja brava. Entonces cuando terminen de cortar su talud, pues van a poner champas de paja brava en todo el talud para que crezca y se agarre. Porque otras plantitas se van a morir, ¿verdad? Entonces ese es el principal elemento. Tenemos que usar vegetación nativa. Entonces muchos piensan que tenemos que poner vegetación de calidad. No, no hay necesidad.
hay que ver cuál qué es lo que más da en la zona, lo que está, no sé, un nombre de las plantas que están aclimatadas, que dan en el lugar, no sé cuál es el nombrecito, cuál es la palabra que define eso. Pero esa planta tenemos que usar, o sea, buscar semillas de eso, sacar plantas del lugar, llevar a un vivero, y eso tenemos que poner, ¿verdad? De tal manera que esas plantitas no mueran no mueran en el corto plazo. Cuando estábamos haciendo un muro acá para yacimientos, eh, ellos pidieron que plantemos arbolitos, ¿verdad? Y su pedido en el pliego era hasta risible, era hasta risible. ¿Por qué? Porque decía, una vez terminado el proyecto, la empresa constructora deberá velar por las plantitas por 180 días. O sea, querían que vayamos durante 180 días, después de terminada la entrega del muro. Era un muro perimetral que iba a quedar totalmente, bueno, bonito el muro, pero íbamos a sacar todo el material vegetal del lugar. Pero querían que vayamos con nuestra regaderita a regar las plantitas, a cuidarlas, ¿verdad? Durante 180 días hasta que estén ya como arbolitos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les digo a los ingenieros, no es tan correcto lo que están haciendo. Si queremos revegetar, no se va a revegetar con cuantos arbolitos, que vamos a ir a regarlos durante 180 días. No es correcto. Pongamos un vivero bastante grande, ¿verdad? Con la paja que se ve en el lugar, con la hierba que se ve en el lugar, ¿verdad? Y cuando nos estemos yendo, tenemos que agarrar, sembrar todito eso, ¿verdad? Regar, lógicamente hay que regar, cuidar, pues el tiempo que sea necesario, pero no va a ser 180 días. Esas plantitas ya son del lugar, se han acostumbrado a vivir con las lluvias de temporada, ¿verdad? Bueno, esa es la figura de la revegetación. Los bancos de préstamo deben ser tratados. ¿Qué son los bancos de préstamo? Pues vamos a sacar material del cerro para poner capa base, capa subbase, granulares. Entonces vamos con laboratorio de suelos y encontramos lugares específicos y de ahí comenzamos a sacar materiales y comenzamos a llenar en la carretera. Pero lo que dice es que cuando terminemos la obra, nadie debería darse cuenta de dónde es nuestro banco de préstamo, ¿verdad? Entonces deberíamos ir a revegetar de tal manera que cuando alguien vaya a mirar, así dice el pliego, no se dé cuenta de que hemos tratado ahí el lugar, o sea que lo hemos, más bien que lo hemos explotado el lugar, ¿no? Y la única forma es revegetar. Entonces, repito, la revegetación tiene que hacerse con material orgánico del lugar. Bueno, la seguridad ambiental dice, de acuerdo a la ley 373 y norma boliviana, se debe realizar el estudio de evaluación de impacto ambiental para obtener la dispensa ambiental, ¿no? O licencia ambiental. Toda carretera tiene, pero a ninguna carretera se le va a negar la licencia ambiental. ¿Por qué razón? Porque se utilizaba antes la matriz de Leopold, que tal vez han llevado en la materia de saneamiento, de nuestro querido Gastoncito, que ya no está con nosotros. En saneamiento se manejaba la matriz de Leopold. ¿Qué decía la matriz de Leopold? Decía que yo pongo acá todos los impactos negativos, pero pongo acá los impactos positivos y los debo pesar. Si pesan más los negativos, el proyecto no se debe hacer. Si pesan más los positivos, el proyecto sí se debe hacer. En realidad todo está planificado para que los positivos siempre den más. ¿Por qué? Porque una carretera produce desarrollo, produce mano de obra, o sea, necesitamos trabajar, nos brinda trabajo, desarrollo, consumo de mano de obra, consumo de materiales, consumo de todo. Entonces hay un movimiento económico que desarrolla la región. Entonces ese impacto positivo, además, multiplicado para los próximos 20 a 40 años de vida útil del proyecto, pues me da una utilidad muy grande, un proyecto que es bien factible. Y me dice, digo, todos los conceptos negativos los vamos a ir amortiguando un poco, vamos a ir cuidando las cosas, ¿ya? Es por eso que las carreteras no se rechazan, ¿no? Y depende mucho de nosotros que se cumpla esta ley 1333, ¿no? Entonces, en la etapa de construcción se debe realizar el manifiesto ambiental, plan de adecuación ambiental, plan de adecuación y seguimiento ambiental y plan PPMs, plan de prevención. ¿Qué es el PPM? ¿Quién se acuerda? Plan de prevención y mitigación, ¿no? Prevención y mitigación. Entonces, cuando eso debemos hacer, tenemos un ingeniero ambientalista obligado en todos los proyectos.
Entonces tenemos que ir cuidando la parte ambiental de acuerdo a todo lo que está en la norma. Entonces, igual aquí tienen tema de tesis, todo lo que es ambiental en carreteras, ¿verdad? ¿Qué debe ser un ambientalista? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué son cada uno de estos elementos? Etcétera. Entonces tenemos mucho trabajo también aquí en la parte para proyectos de grado. Bueno, ya terminando casi nuestra presentación, esto está en la norma boliviana, o sea, tenemos esto de acá en nuestra norma que está muy bien detallada, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos de impacto y mitigación para cada actividad? Entonces, aquí dice, por ejemplo, la interrelación social general es la interrelación que existirá entre los empleados del contratista con la población local a diferentes niveles: economía, salud y costumbres, ¿no? Muy interesante. Debemos respetar las costumbres del lugar donde vayamos, eso es lo que nos dice además, ¿no? Y debemos brindar pues una interrelación que sea saludable. Liberación del derecho de vía, actividad necesaria para entregar al contratista el sitio de obras liberado, para lo cual será necesario realizar las expropiaciones de viviendas y otras mejoras instaladas en el sitio, ¿verdad? Si fuera necesario, liberación de derecho de vía, pues ya tienen que retirar a la gente, no lo hacemos nosotros, lo hace el propietario. Cuando lleguemos nosotros ya tendría que estar eso liberado, ¿no? Es la parte complicada también. ¿En base a qué? En base se ha hecho un estudio del consultor, el que ha hecho el diseño, porque estamos entrando a la etapa de construcción, ¿no? Bueno, adicionalmente acá tenemos construcción de campamentos, todas las tareas necesarias, operación de campamentos, permanencia de personal foráneo en el sitio de obras por un tiempo igual al tiempo de los trabajos de obra, así como funcionamiento de oficinas, talleres, maestranzas. Plantas industriales, todas las plantas que vamos a construir, vamos a tener plantas de todo, desde chancadoras, ¿verdad?, hasta las terminadoras, si es de pavimento. Apertura y adecuación de los accesos. Esperen un cachito. Apertura provisional de otras vías para acceso, facilidades de la obra, campamentos, bancos de préstamo, buzones. ¿Qué son los buzones? Los buzones son donde botamos nuestros residuos de cortes, ¿verdad? Y al igual que el banco de préstamo, sacamos de un lugar para hacer capa base, capa subbase, pero todo lo que vayamos haciendo corte, que no se pueda usar en rellenos, yo tengo que ir a depositar a un lugar que se llama buzón y que además está permitido por la supervisión. Ellos son los que me tienen que decir dónde tengo que votar, ¿verdad? No puedo votar en otro lado, si no hay multa, ¿no? Vías alternas al tráfico. Operación, mantenimiento de maquinaria. Dice, se refiere a la operación de cualquier maquinaria, equipo estático, móvil, traslado de materiales, movimiento de maquinaria, actividades de mantenimiento de los equipos. Aquí lo más complejo es el derrame de los aceites, botar las llantas usadas, ¿verdad? Botar repuestos por todo lado, etcétera. Esos son los puntos más críticos, ¿verdad? Porque sí, la mayoría nos contamina el suelo, luego creen que sacando un poco de material, pues los vamos a solucionar, ¿no? Bueno, parece que Daniel Nina se ha aburrido y ha decidido rayar la pizarra. ¿No ve, Daniel? Bueno, entonces, acá tenemos el siguiente punto, remoción de vegetación. Esto está mal escrito, así está en la norma boliviana, dice desencape. Yo llamo descape. Bueno, quede para revisión de diccionario de la Real Academia. Ese es tenemos que remover todita la vegetación, todos los árboles. Esta es la parte un poquito más difícil, ¿no? Matar la naturaleza en el sector de la obra. Excavaciones superficiales y subterráneas. Todo lo que es corte. Ahí empezamos a cortar el material, explotar los bancos de préstamo, ¿verdad? Disposición final del material sobrante.
disposición de material resultante de desbroce, destronque, limpieza del terreno. Explotación de los bancos de préstamo, todo lo que es, bueno, tenemos varios bancos de préstamo según el tipo de material, etc. Construcción de obras de arte mayor y menor, todas las alcantarillas, demoliciones, si hubiera algo que demoler, estructuras antiguas, viviendas, infraestructura, extracción de agua, construcción de terraplenes, pavimentos, conformación de terraplenes, estructura y construcción de la capa de rodadura, ¿no? Y hay cosas, hay mucho más todavía, o sea, cuando terminamos la obra comienza la limpieza, retiro de campamentos, o sea, hay todavía muchas cosas adicionales que no se han anotado acá. Esto está en la ABC 2008. Bueno, para ir detallando ya los impactos ambientales, en el aire, modificación de niveles de emisión de gases, modificación de niveles de emisión de polvo, incremento de niveles sonoros. En el suelo, aumento de la inestabilidad de las laderas, desestructuración y compactación de suelos, incremento en procesos erosivos, contaminación de los suelos y pérdida de capa orgánica. Eso le está pasando al suelo. Al agua, modificación del régimen hídrico, deterioro de agua superficial, reducción de disponibilidad de agua, deterioro de calidad de agua subterránea, disminución de recarga de acuíferos. Y la biodiversidad, lamentablemente, atropellamiento de la fauna, ahuyentamiento de la fauna, el efecto barrera, ¿verdad?, con el tránsito, y la afectación de los ecosistemas. Para todo lo que es mitigación, que ya no nos compete ahorita detallar, hay un montón de manuales, ¿verdad? Entonces, quiere hacer un estudio ambiental para carreteras, ¿verdad? Pues cuenta con todo mi apoyo en caso de que sea su proyecto de grado. Bueno, los últimos factores son los económicos. El costo de la carretera, la construcción por etapas, construcción inicial, costo de mantenimiento de la infraestructura, costo de operación de los vehículos, costo del tiempo de usuarios, costo de accidentes y costo de los efectos ambientales. Los primeros son objetivos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a manejar un criterio muy claro. O sea, la construcción por etapas es lo mejor que hay en una carretera cuando no tengo dinero para hacerla de un solo jalón, ¿verdad? Lo que les he planteado muchas veces. Un año podemos hacer todos los cortes, el siguiente año podemos hacer todo lo que es empedrado, el siguiente año podemos hacer todo lo que es pavimentación. Entonces, hecho por etapas y tengo una vía de muy buen patrón de diseño, ¿no? El costo de construcción inicial siempre lo planteamos, ¿verdad? Pero este costo de acá nunca lo planteamos. Nuestras carreteras se incrementan, ¿verdad? Pero nuestro costo de mantenimiento también se tiene que incrementar. Este costo de mantenimiento debe ser pagado con los peajes que pagamos en todas las trancas, ¿no? Pero nuestro sistema vial está un poquito torcido en Bolivia, ¿no? Nuestro costo de mantenimiento es demasiado elevado, demasiado elevado. Alguien puede hacer igual su tesis de esto, sería fantástico, un análisis económico de las carreteras en Bolivia. Escucha, qué cosa más bonita, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta tomar como ejemplo, por ejemplo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, o buscar otra carretera nueva, no sé, Bolivia-La Paz, Oruro? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto es su construcción inicial? ¿Y cuánto debería ser el costo de mantenimiento? ¿Y cuánto es ahorita el costo de mantenimiento? Los costos son demasiado elevados, ¿no? Bueno, esos son los costos objetivos, ¿ya? Ahora entramos a los costos subjetivos. ¿Cuáles son los subjetivos? Los que yo no conozco. ¿Cuál es el costo de operación de los vehículos? O sea, ¿cuánto ahorra ahora el conductor si tiene una vía pavimentada versus lo que era antes de tierra? ¿Cuánto ahorra el conductor en sus gasolinas, en sus llantas, en sus lubricantes, ¿no ve? En sus repuestos, porque antes rompía amortiguadores, ahora ya no rompe, ¿no? ¿Cuál es el costo del tiempo del usuario? O sea, ¿cuánto ahorra en
en dinero, cuánto vale una hora de estar antes de, o sea, ¿a qué me refiero? Antes tardabas 12 horas llegando a Sucre, pasabas 12 horas en la flota, ¿verdad? Ahora tardas 7, ¿verdad? Ahora tienes 5 horas que estás disfrutando de tu destino. ¿Cuánto cuestan esas 5 horas? ¿Verdad? Lamentablemente tenemos más accidentes. Hay más accidentes de tráfico, claro. Antes de tierrita andaban más suavito, no se accidentaban tanto. Ahora con ese pavimento corren a 150 por hora y hay más accidentes. ¿Cuánto cuesta accidentarse? ¿No? Y finalmente, aunque no sé si están finalmente, los efectos ambientales. ¿Cuánto costaba el bosque? ¿Cuánto costaba? ¿Cuál es el costo de ese efecto ambiental? Cuando yo estaba haciendo la maestría, hay una materia de economía ambiental, la profesora nos decía, ¿cuánto cuesta mirar un jardín? ¿Cuál es el costo de mirar un jardín? Medio raro, ¿no? No, no cuesta nada mirar un jardín. Pero si ves tierra, al día siguiente ves jardín, ¿cuál te gusta más? Me gusta más el jardín, lógicamente, ¿no? Muy bien. Al día siguiente vienen y lo arrancan ese jardín. ¿Cuál es el costo monetario de ese efecto ambiental? No tiene, no sabemos, no se puede cuantificar, por eso son subjetivos, ¿no? Estos primeros costos son los objetivos y estos de abajo son los subjetivos. Y con eso, colorín colorado, se acabó nuestro capítulo. ¿Preguntas y dudas hasta acá? ¿Alguna curiosidad? Tenemos una pregunta que dice, pienso que otra estructura peligrosa pueden ser unas isletas que son excesivamente alargadas en sus vértices. Sí, puede ser. Puede ser. Hay isletas que pueden traer cierto peligro si no están bien ubicadas o si no cumplen su función debidamente. Correcto. Sí. Coincido, Joel. Inge, disculpe, Adelante. Claro. en cuanto a la señalización que se le pone, ¿eso es por criterio nomás? ¿El ingeniero los pone? ¿Quién pone esas señalizaciones? Por ejemplo, decía una parte curva peligrosa. ¿Quién decide si es Sí. peligrosa esa curva? ¿Tú? Ustedes, esta mañana he tomado la decisión de que les voy a enseñar a poner señalización y en su plano final para la semana de exámenes van a tener que poner señalización. Sí, ustedes tienen que poner la señalización. Justamente hoy día estaba viendo que a mí nadie me enseñó y pues yo no quiero que tengan ese problema. Les voy a mostrar un planito. Este planito es muy interesante. Les decía que iba a mostrarles algo de... A ver, voy a mostrarles esto un poquitito. Bueno, este es un planito ya hace muchos años atrás, justamente cuando estábamos haciendo el parque industrial, les comentaba. Y aquí están las señales que íbamos a poner, que la velocidad máxima iba a ser de 40. Aquí están los planitos. Permítanme apagar mi adornito. Bueno, aquí están las señalizaciones, que no iban a ser muchas, avisar cruces, avisar puente angosto en este caso, que sí se tiene un puente angosto, tenía la entrada de Santibáñez, ¿verdad? La demarcación de las fajas de tráfico, cómo se tenía que colocar el tubito, fundación para los postes metálicos, y acá justamente la bermita, y en qué ubicación tenía que estar la señal.
a 1,20 de altura la parte inferior de la señal y a 0,50 de la berma, ¿verdad? Determinada la berma. Entonces, dada esta ubicación, ¿verdad? Una leyenda en la parte del anverso para proteger un poquito, ¿no? Y aquí dice, las señales preventivas, la ubicación longitudinal de señales preventivas es de 60 metros antes del cruce. ¿Está bien? Entonces, estas cositas les voy a dar este próximo día lunes para que ustedes puedan poner las señales. ¿Cómo se ponen las señales? Aquí está la parte, esa era la señalización vertical. Aquí está la señalización horizontal, paso peatonal, ¿sí? Velocidad del proyecto 40 kilómetros por hora, ancho de calzada 7 metros. Marcas de indicación, rayas separadoras, ¿sí? Longitud 450, espesor 0,15 con una separación de 7,50. Es la separadora de carril, ¿no? La raya limitador de calzada, raya de color blanco, pintada en el borde de la calzada en forma continua con un espesor de 0,10. Entonces ustedes no van a pintar nada porque ahorita no están haciendo pavimentos, ¿verdad? Están haciendo simplemente una carretera, un camino. Entonces vamos a ver qué señales podrían ustedes recomendar. En realidad no son muchas, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué más teníamos acá? Aquí está. Esta es la fase 1 del Parque Industrial Santibáñez, ¿no? Aquí está. Esto se ha hecho, el año 2005 ya. Han pasado demasiados años. Cuando tuviera prefectura y comandancia del departamento. Entonces, fíjense acá. ¿Dónde está la señalización? ¿Sí? Avisando al ingreso de todo el parque. Se avisa en todos los ingresos que la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora. ¿Verdad? Básicamente es eso, en todos los ingresos al parque. Entonces, estas son de información, donde está la señal de alimentos, donde es el sector maderas, ¿no? Para que la gente sepa dónde es. Aquí está otra entrada al parque, 40 kilómetros por hora. Y aquí adentro, pues aquí están algunas, son las oficinas, área administrativa, etcétera, ¿no? Entonces acá se avisa cruce, para avisar de este cruce a los que están viniendo en este sentido. Aquí tenemos en los 4 sentidos, ¿no? Tenemos para un sentido, ¿sí? Y aquí está para el otro sentido, aquí tenemos otro cruce más, entonces aquí por eso hay 2 señales a ambos lados. Aquí se tiene avisando que hay un sector de, ¿qué se llama esto? De angostamiento. Aquí tenemos un sector ancho y aquí tenemos un sector más angostito. Y bueno, entonces aquí solamente hay señales de cruces, hay señales informativas y hay señales de velocidad, no hay más. Entonces aquí avisa cuál se está utilizando, señal cruce de caminos, puente angosto y señales informativas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Lo que les comentaba, ¿no? La sección típica para una calzada de 12 metros, 7 metros de 7 metros de calzada, ¿verdad? Y 2,50 de berma a cada lado. Es lo que les comentaba. En la calzada de 15 metros, fíjense, aquí está mejor todavía, porque se tiene 7 metros de calzada pavimentada y se tiene adicionalmente 8 metros de berma. Mucho más antes, ¿no? Y dirán ustedes, ¿por qué no se ha pavimentado un poquito más? Sí, el tema económico es realmente muy, muy complicado, pero hemos puesto concreto, asfáltico. Creo que eso ha ayudado mucho. Aquí está. Mejoramiento subrasante 0,30, subbase 0,20, base triturada 0,14, concreto asfáltico 0,075
y una berma de concreto asfáltico de 0.03 metros. Aquí es el detalle del cordón cuneta, ¿sí? Y aquí está avisando que esta parte es terraplén con material de corte, ¿no? Y las aceritas son de hormigón sobre material granular. Así de sencilla la sección transversal de nuestro parque. ¿Sí? Y esto son arenas. Bueno, aquí teníamos un conflicto, no sé si se ha solucionado ahora. Todo esto que está achuradito acá, no se ha podido construir porque había un señor que no quiso ceder su propiedad. No sé si a la fecha se ha logrado convencerlo, pero ese sector tenía una casa aquí al medio. No quería ceder la propiedad. Muy bien. ¿Una pregunta adicional? Muy bien. Si no hay pregunta, les agradezco a todos su presencia. Nos vemos el día lunes para completar lo que había indicado el día de hoy, la señalización vial. Ok. Un abrazo para todos. Nos vemos el día lunes. Chao, muchachos. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao.